¿Te dijeron que tienes la próstata grande y que probablemente te van a tener que operar? Justo ahí es donde muchas veces empiezan las dudas. Pero a diferencia de otras partes del cuerpo, cuando hablamos de la próstata, entre más grande no es mejor. Y mucha gente cree que la decisión de operar la próstata se basa solamente en el tamaño que aparece en un ultrasonido. Pero en la práctica médica real no es así. O al menos no debería de serlo. Soy Pablo Rojas, tu urólogo de confianza, y en este video vamos a ir paso a paso. Porque la cirugía de próstata no es algo malo. De hecho, hoy en día puede ser una opción muy efectiva para mejorar los síntomas y también la calidad de vida. Pero para tomar una buena decisión, primero hay que entender bien qué es lo que está pasando en tu cuerpo. En este video vamos a quitar uno de los mitos más comunes, que una próstata grande automáticamente tiene que operarse. Y vas a ver por qué eso no siempre es cierto. También vamos a revisar la evidencia científica actual y las guías internacionales para entender en qué situaciones sí se recomienda la cirugía de próstata, pero sin ser cuadrados, porque las guías son solo eso, guías, y no sustituyen ni el juicio clínico ni la situación particular de cada paciente. Así que si te dijeron que tienes la próstata grande y quieres entender realmente cuándo sí se opera la próstata y cuándo no, este video es para ti. La próstata no está ahí solo para llenarnos la consulta a los urólogos, ¿o sí? En realidad, la próstata es una glándula del aparato reproductor masculino. Su función principal es producir parte del líquido del semen. Y aquí hay algo que muchos hombres no saben. El semen no son solo espermatozoides, es un medio de transporte especializado que contiene líquidos prostáticos y seminales, que son ricos en zinc, citrato, fructosa y enzimas, que ayudan a que los espermatozoides sobrevivan y naden mejor. Sin ese líquido, los espermatozoides no llegan muy lejos. Ahora, vamos a lo importante. La próstata está debajo de la vejiga y rodea la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Imagínala como una dona atravesada por un popote. La dona es la próstata y el popote es la uretra. Si la dona se hace más gruesa, el popote se aplasta. En un adulto joven, la próstata pesa alrededor de 20-25 gramos, pero la próstata no es estática y con el paso de los años tiende a crecer. Ojalá sí crecieran nuestras inversiones, pero pues no todas. Y a este crecimiento que sucede lo llamamos hiperplasia prostática benigna. Significa que no es cáncer, pero benigno no significa que no deba causar problemas. Con el envejecimiento ocurren cambios hormonales complejos. Y en palabras simples, la próstata envejece contigo. Ahora viene algo que desconcierta a muchos hombres. Porque hay próstatas enormes, incluso de 200 gramos, que son 10 veces el tamaño normal, que casi no da síntomas, y otras que son apenas un poquito más grandes de lo normal, que hacen imposible orinar. Y es que aquí pasa algo muy importante. No importa solo qué tan grande es la próstata, sino hacia dónde está creciendo. Si la próstata crece hacia afuera, pues puede hacerse muy grande sin que comprima la uretra. Pero si crece hacia adentro, entonces puede que, aunque no sea tan grande, estreche el conducto urinario y provoque los síntomas como un chorro débil, dificultad para empezar a orinar, sensación de no vaciar bien la vejiga o levantarse varias veces por la noche a orinar. Por eso el tamaño por sí solo no determina los síntomas, pero tampoco determina automáticamente la necesidad de cirugía. Muchos pacientes llegan preocupados y me dicen: doctor, la próstata está muy grande, ¿me tengo que operar? La respuesta simple y corta es: no necesariamente. Pero ahora que ya entendiste para qué sirve la próstata, por qué crece y por qué el tamaño no lo es todo, viene la pregunta realmente importante. Entonces, ¿cuándo sí se debe operar? Ahora sí, hablemos de cuándo las guías internacionales recomiendan considerar la cirugía de próstata. Y una de las más importantes es esta: cuando la próstata afecta la función de los riñones. ¿Sabes que la próstata puede terminar afectando a tus riñones sin que sientas dolor? No es para alarmarte y no le ocurre a todos los pacientes, pero es una posibilidad real. Tanto que es una de las indicaciones formales de cirugía según guías internacionales. Y aquí muchos se preguntan: ¿cómo puede la próstata afectar a los riñones si uno está abajo y el otro está arriba? Pues es una excelente pregunta, pero imagina el sistema urinario como un sistema de tuberías continuo. Los riñones producen la orina y los uretres la transportan. La vejiga la almacena y la uretra es la salida. Todo está conectado. Si la salida es estrecha por el crecimiento prostático, pues la orina no fluye libremente. Primero, la vejiga tiene que hacer más fuerza. Después empieza a quedarse orina residual.
Si la obstrucción es importante y sostenida en el tiempo, esa dificultad para salir comienza a transmitirse hacia atrás. Sube por los uréteres y llega hasta los riñones. Ahora entendamos el riñón de forma sencilla. El riñón tiene una parte que produce la orina y otra que la recoge y la drena hacia el uréter. Si abajo existe una obstrucción importante, que en este caso es la próstata, la orina no puede salir con normalidad. Y cuando la orina no drena bien, se empieza a acumular. Esta acumulación hace que el riñón se dilate. Es como cuando una llave queda abierta pero la manguera está doblada al final. El agua no deja de salir, pero se empieza a acumular antes del punto de obstrucción. A eso se llama hidronefrosis. El riñón literalmente se va inflando. Y aquí está lo importante. El tejido que filtra la sangre es muy delicado y no está diseñado para ser comprimido de manera prolongada. Cuando el riñón permanece dilatado mucho tiempo, ese tejido empieza a adelgazarse y a perder grosor. Pierde la capacidad funcional y con el tiempo puede dañarse de manera permanente. Para esto, en los estudios de laboratorio empezamos a ver que la creatinina se eleva. La creatinina es una sustancia que normalmente el riñón elimina y si se acumula en sangre es porque el riñón ya no está filtrando adecuadamente. Y algo clave, esto es muchas veces que no va a producir dolor. No hay una señal evidente, puede avanzar lentamente y descubrirse solo en un examen de sangre o en un ultrasonido. Pero cuando detectamos retención urinaria significativa, dilatación de las vías urinarias, deterioro de la función renal, la cirugía ya no es para mejorar el chorro. Es para proteger la función de los riñones y evitar que el daño continúe o se vuelva irreversible. Cuando la próstata compromete los riñones, es una indicación quirúrgica clara. Pero el daño renal no es el único escenario donde la cirugía de próstata se vuelve necesaria. Hay un escenario mucho más evidente, mucho más incómodo y que el paciente siente de inmediato. Un punto en el que el problema ya no es orinar mal, es no poder orinar en absoluto. Cuando la vejiga está llena y simplemente no sale nada, estamos hablando de una retención aguda de orina. Y aquí la próstata deja de ser una molestia, se convierte en una urgencia. La vejiga se distiende y aparece dolor en la parte baja del abdomen y es necesario colocar una sonda a través del pene para vaciarlo. En ese momento la sonda no es opcional, es necesaria. Y el problema viene después. Iniciamos medicamentos, retiramos la sonda unos días más tarde para intentar que el paciente vuelva a orinar por sí solo. A veces se logra, pero cuando no lo logra, la vejiga vuelve a llenarse. Entonces necesitamos colocar nuevamente una sonda. Cuando este patrón se repite, estamos hablando de una retención refractaria, que en términos simples la obstrucción prostática es tan importante que la vejiga ya no puede vencerla por sí sola. Aunque usemos medicamentos y aunque intentemos varias veces, la salida sigue demasiado cerrada. Aquí hay algo importante que debes saber. Después de un primer episodio de retención urinaria, el riesgo de volver a presentar otro episodio aumenta, si no se corrige la causa de fondo. Es decir, cada episodio puede aumentar la probabilidad de que suceda el siguiente. Y algunos pacientes terminan dependiendo de sondas por periodos muy prolongados y cada intento de retirarlas fracasa. Y vivir con una sonda permanente pues no es una solución definitiva. Es una medida temporal que mantiene el drenaje de la vejiga, pero no corrige su obstrucción. Además, mientras más tiempo se usa una sonda o mientras más veces se coloque y se retire, mayor es el riesgo de complicaciones como infecciones de orina, sangrados, molestias persistentes y algo que pocas veces se menciona: lesiones en la uretra por la manipulación repetida. Porque la uretra es un conducto delicado. Si se traumatiza de forma repetida, puede cicatrizar y estrecharse. Eso lo llamamos estenosis uretral. Y una estenosis puede convertirse en un problema adicional, incluso independientemente de la próstata. Es decir, resolver tarde la obstrucción prostática puede terminar generando otro problema distinto. Por eso, cuando un paciente entra en un ciclo de le pongo la sonda, se la quito, se la tengo que volver a poner porque se tapó, se la vuelvo a quitar, pues ya no estamos hablando solo de un síntomas molestos. Estamos frente a una obstrucción que el cuerpo no puede compensar y que empieza a generar consecuencias acumulativas. Y en ese contexto, la recomendación quirúrgica es fuerte. No es por comodidad, no es por preferencia,
sino porque seguir dependiendo de sondas no resuelve el problema de fondo y puede abrir la puerta a nuevas complicaciones. Muchos hombres creen que las infecciones urinarias son cosa de mujeres, pero cuando un hombre empieza a tener infecciones repetidas, casi siempre hay algo detrás. Muchas veces el responsable es la próstata. Las infecciones urinarias en los hombres no son tan comunes. Por eso, cuando empiezan a aparecer una y otra vez, los urólogos inmediatamente pensamos que algo no está cuadrando. Pero, ¿qué tiene que ver la próstata con las infecciones urinarias? Pues seguramente has visto un charco que lleva días sin moverse, o una alberca abandonada donde el agua empieza a oler mal. Cuando el agua deja de fluir, se estanca y se echa a perder. Algo muy parecido ocurre en el cuerpo humano cuando un fluido no puede drenar bien. Cada vez que orinamos, la vejiga se vacía y el flujo de orina arrastra microorganismos que pueden estar ahí. Es como cuando abres la llave del agua y dejas correr el agua por una tubería. Mientras el agua fluye bien, las tuberías se mantienen limpias, pero todo eso funciona bien mientras la vejiga pueda vaciarse por completo. Y aquí es donde entra el problema cuando la próstata crece. Cuando la próstata estrecha la salida de la orina, la vejiga muchas veces no logra vaciarse del todo. Siempre queda un poquito de orina dentro. Eso llamamos orina residual. Esa orina que queda empieza a convertirse en un caldo de cultivo perfecto para bacterias. Porque las bacterias no se eliminan completamente. Se quedan ahí, se multiplican y eventualmente aparece la infección. Al principio puede ser un episodio aislado, pero cuando las infecciones empiezan a repetirse 1, 2 veces, 3 veces en un año, ya no lo vemos como mala suerte. Algo está favoreciendo que esto ocurra. Muchos pacientes entran entonces en un ciclo bastante frustrante. Infección, antibiótico, mejoría. Pasan unos meses y vuelve la infección. Y el problema es que los antibióticos tratan la infección, pero no corrigen la causa que le está favoreciendo. La obstrucción prostática sigue ahí. Por eso, cuando un paciente presenta infecciones urinarias recurrentes asociadas al crecimiento prostático, las guías internacionales también consideran la cirugía como una opción de tratamiento, no solo para mejorar el chorro de orina, sino para eliminar el factor que está favoreciendo que las infecciones sigan apareciendo. Cuando la vejiga pasa mucho tiempo sin vaciarse bien, también puede aparecer otro problema que vemos con relativa frecuencia: la formación de piedras dentro de la vejiga. Hay otra consecuencia del crecimiento prostático que muy pocos pacientes conocen, y es que puede empezar a formarse piedras dentro de la vejiga, como esta. Cuando escuchamos piedras urinarias, casi todo el mundo piensa en los riñones, pero lo que muchos pacientes no saben es que también pueden formarse piedras dentro de la vejiga, y una próstata crecida puede tener mucho que ver con eso. Para entender por qué ocurre esto, volvamos otra vez a la idea de que la orina se queda dentro de la vejiga. Cuando la vejiga no logra vaciarse completamente, esa orina permanece ahí más tiempo del que debería. Y cuando un líquido permanece quieto durante mucho tiempo, empiezan a pasar cosas. Seguramente alguna vez has visto lo que ocurre en una tetera, una cafetera o incluso en una regadera. Con el paso del tiempo empiezan a aparecer depósitos minerales, pequeñas capas que se van acumulando poco a poco. En la vejiga puede pasar algo parecido. La orina contiene minerales y sales, así como otras sustancias disueltas. Y mientras la orina entra y sale con normalidad, todo eso se mantiene en equilibrio. Pero cuando la orina se queda estancada durante mucho tiempo, esas sustancias pueden empezar a precipitarse. Primero se forman pequeños cristales. Después esos cristales se agrupan y con el tiempo pueden formar una piedra dentro de la vejiga. Y pueden empezar a provocar síntomas como interrupción del chorro de orina, infecciones urinarias repetidas o incluso sangre dentro de la orina. En estos casos el problema ya no es solo la piedra. La piedra es la consecuencia. El problema real sigue siendo la obstrucción prostática que impide que la vejiga se vacíe. Por eso, cuando un paciente desarrolla piedras recurrentes en la vejiga asociadas a un crecimiento prostático, las guías también consideran la cirugía de próstata como parte del tratamiento. Porque si solo quitamos la piedra, pero dejamos la obstrucción, es muy probable que el problema vuelva a aparecer con el tiempo.
Y además de las infecciones o piedras, hay otro escenario que también puede ocurrir con la próstata crecida, que es la presencia de sangre en la orina. Imagina ir al baño y ver que sale la orina con sangre. Es algo que asusta a cualquiera. Y aunque siempre debe de investigarse, en algunos casos el origen puede estar en la próstata. A esto en medicina le llamamos hematuria. Y algo muy importante es que siempre explicamos a los pacientes que la sangre en la orina nunca debe ignorarse. Siempre hay que estudiarla, porque puede venir de diferentes partes del sistema urinario. Puede venir desde los riñones, los uréteres, desde la vejiga y también de la próstata. Y aquí es donde muchos pacientes se sorprenden, porque cuando la próstata crece no solo aumenta el volumen del tejido, también aumenta la cantidad de vasos sanguíneos que lo irrigan y la próstata se vuelve más vascularizada. Esos vasos pueden volverse más frágiles y con el tiempo algunos de esos pequeños vasos pueden romperse y provocar sangrado hacia la orina. A veces el sangrado es muy leve y solo se detecta mediante un estudio de laboratorio, pero en otros casos puede ser visible. El paciente puede notar que la orina sale rosada o rojiza, incluso con pequeños coágulos. Y algo importante es que este tipo de sangrado muchas veces aparece de forma intermitente. Puede presentarse unos días, desaparecer y luego volver a aparecer, semanas o incluso meses después. Pero aquí un punto clave es que antes de atribuir el sangrado a la próstata siempre es importante descartar otras causas. Una vez que se descarten otras causas, se confirma que el sangrado está relacionado con la próstata. Y si los episodios son repetidos o importantes, la cirugía prostática también se indica por parte de las guías internacionales como forma de tratamiento, porque el remover el tejido prostático que está sangrando muchas veces nos permite resolver el problema desde la raíz. Por otro lado, ¿sigues teniendo que pujar para poder orinar? ¿O el chorro de orina sigue siendo débil, intermitente o tarda mucho en empezar a pesar de que te estás tomando los medicamentos para la próstata? Hay un punto en el que los fármacos ya no alcanzan y no tienes que resignarte a vivir así. Si los medicamentos no funcionan y sigues sufriendo al orinar, ahí es cuando empezamos a hablar de cirugía. Pero vamos a explicarlo con calma. El crecimiento de la próstata suele ser muy lento, tan lento que los síntomas aparecen de forma progresiva y muchos pacientes ni siquiera se dan cuenta de cuándo empezaron. Y con el tiempo terminan considerándolos normales. Es hasta que uno pregunta directamente en consulta cómo está orinando el paciente que empieza a salir toda la verdad. Y no nos referimos solo al chorro de piel. También hablamos de cosas como levantarte varias veces cada noche, tardarte mucho en empezar a orinar, terminar y sentir que la vejiga no se vacía, urgencia constante por ir al baño, interrupciones del chorro o incluso no alcanzar a llegar al baño. Todo eso empieza a impactar la vida diaria. Impacta tu descanso, el trabajo, los viajes, el estado de ánimo. Lo habitual es que primero intentemos tratamientos médicos, cambios en el estilo de vida, medicamentos que relajen la próstata y otros medicamentos que nos ayuden a reducir un poquito el tamaño. Y en muchos pacientes eso funciona muy bien durante años, pero en algunos casos, a pesar del tratamiento bien llevado, los síntomas siguen igual o incluso empeoran. Y aquí es importante decirlo claro, la cirugía no es un castigo por fallar al medicamento, simplemente otro escalón del tratamiento. Cuando el problema mecánico, que es la obstrucción, ya no se puede compensar solamente con pastillas, muchos hombres terminan normalizando vivir mal, dormir fragmentados, planear rutas donde haya baños, evitar viajes largos, reducir actividades, y eso no debe ser la norma. Cuando los síntomas son intensos, persistentes y afectan claramente la calidad de vida, aunque todavía no haya daño en los riñones, infecciones frecuentes, piedras en la vejiga, la cirugía se vuelve una opción razonable. ¿Y si te dijera que también puedes operarte la próstata simplemente porque tú lo decides? No porque haya una urgencia, no porque hayan daños en tus riñones, sino porque después de conocer todas las opciones, prefieres una solución más definitiva. Esto pasa más de lo que piensas. Hay pacientes que llegan a consulta y me dicen algo muy claro. Doctor, ya me cansé de tomar pastillas todos los días, de ir a la farmacia, de estar pendiente de la receta. Y a veces no es
solo el cansancio de tomar medicamentos, también está el hecho de que ese tratamiento se vuelve parte de la rutina durante años. Porque los medicamentos para la próstata no se toman una semana ni un mes. Muchas veces se toman durante años. Y cuando uno suma ese tiempo, también aparece otro factor del que pocas veces se habla, que es el costo acumulado. Cuando sumas los años de medicamento, la cirugía empieza a dejar de verse como algo tan caro. Y hay personas que toman medicamentos durante años sin problemas, pero otras no los toleran bien, tienen efectos secundarios, se cansan de los controles o simplemente prefieren una opción que les quite la obstrucción de fondo. En esos casos, después de explicar todas las alternativas disponibles, la cirugía puede entrar en la conversación como una opción muy razonable. Al final hay algo importante que quiero que te quedes con este video. La cirugía de próstata no se decide a la ligera. No se opera porque sí. Se revisan los estudios, los síntomas, el tamaño y la forma de la próstata, los riesgos y beneficios de cada técnica, las expectativas reales. Y con toda esta información se toma una decisión en conjunto. Porque la medicina moderna ya no es paternalista. Es decir, el médico ya no decide de forma unilateral el tratamiento que debe seguir el paciente. Hoy hablamos de decisión compartida. Porque al final la cirugía de próstata no se indica solo por el tamaño que aparece en un estudio, se indica por las consecuencias clínicas que produce la obstrucción y por cómo está afectando la calidad de vida del paciente. En otras palabras, si tuviéramos que resumir todo lo que vimos hoy, la próstata puede crecer con la edad. Ese crecimiento puede causar síntomas urinarios y la cirugía se considera en situaciones específicas, cuando hay complicaciones, cuando los medicamentos ya no funcionan o cuando el propio paciente decide buscar una solución más definitiva. Pero cada caso es distinto, por eso si tienes síntomas urinarios o te dijeron que tienes la próstata grande, lo más importante es hablarlo con calma y resolver tus dudas. Y algo más, la conversación sobre cirugía de próstata no termina aquí. En los últimos años empezó a aparecer evidencia interesante sobre los posibles beneficios de operar la próstata en etapas más tempranas. Es decir, no esperar necesariamente hasta que aparecen las complicaciones o hasta que el tratamiento médico deje de funcionar. Es un tema muy interesante y del que vale la pena explicar con calma. Así que si te gustaría que hagamos un video hablando sobre cirugía temprana de próstata, los estudios que existen y en qué casos podría tener sentido, escríbelo en los comentarios. Y si ese tema te interesa en el canal, también puedes encontrar videos donde explicamos los diferentes tipos de cirugía de próstata, porque hoy en día las opciones quirúrgicas son muchas y la elección del procedimiento se debe individualizar según cada paciente. También tenemos videos donde hablamos sobre los medicamentos que se utilizan para tratar el crecimiento prostático, cómo funcionan y en qué casos pueden ser útiles. Si te quedan preguntas o hay algunos temas de urología que te gustaría que expliquemos, déjanoslo en comentarios. Les mando un abrazo en donde quiera que estén y nos estamos viendo.